Vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y por momentos bastante aterrador. Hoy analizamos esos encuentros sobrenaturales que definieron el destino de una nación, desde apariciones divinas que nombraron líderes hasta engaños que derrocaron reyes en el antiguo Israel, durante la convulsa época de los jueces y sus primeros monarcas. Para entenderlo bien, vamos a ir en orden. Primero, identificaremos a esta figura central, el ángel de Jehová. Luego, veremos cómo llamó a líderes como Gedeón y Sansón. Analizaremos el poder sagrado del arca, seguiremos el ascenso y la trágica caída de Saúl y terminaremos con el oscuro engaño de Endor. Es un recorrido que nos muestra cómo lo sobrenatural moldeó por completo el rumbo de Israel. Bien, empecemos por lo más importante. ¿Quién es exactamente esta figura que aparece una y otra vez? A ver, es clave entender que este no era un ángel cualquiera, para nada. Cuando se habla del ángel de Jehová, nos referimos a algo mucho más profundo. Se le identifica como una manifestación de Dios mismo, una aparición de Cristo antes de su encarnación. O sea, toparse con él era literalmente estar cara a cara con lo divino. Imaginen el impacto, un asombro total, pero también un miedo profundo, el miedo a morir ante tal majestad. Y este ángel no solo venía a guiar, sino también a exigir cuentas. En un lugar llamado Boquín, confrontó directamente a todo el pueblo de Israel por su desobediencia, dejándoles muy en claro que las promesas de Dios no eran un cheque en blanco, requerían fidelidad. Es justo en este ambiente de fracaso donde vamos a ver cómo surgen nuevos líderes, elegidos por intervención directa. Y bueno, aquí tenemos dos de los casos más claros y espectaculares de esta intervención, el llamado a dos jueces que estaban destinados a cambiarlo todo para Israel. Hay que ponerse en situación, ¿eh? Gedeón, de una de las familias más pobres, estaba escondido, sacudiendo el trigo en un lagar por puro miedo a los madianitas. Y es a él, en su momento de mayor debilidad, a quien se le aparece el ángel de Jehová con este saludo que lo invierte todo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Claro, Gedeón, con toda la lógica, necesitaba una prueba, una señal, y la confirmación que recibió fue simplemente increíble. Preparó una ofrenda tal como le dijo el ángel, y con un solo toque de su bastón, el ángel hizo que un fuego sobrenatural saliera de la roca y consumiera todo. La duda de Gedeón se hizo cenizas junto con la ofrenda. Tiempo después, el mismo ángel se le apareció a los futuros padres de Sansón, y esta vez, su naturaleza misteriosa fue aún más evidente. Cuando le preguntaron su nombre, la respuesta fue: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? La confirmación final de quién era no llegó con palabras, sino con un acto. Ascendió al cielo envuelto en la misma llama del sacrificio que le estaban ofreciendo. Ahora, esta presencia divina tan poderosa no solo se manifestaba en mensajeros, estaba, por así decirlo, anclada al objeto más sagrado de Israel, el Arca del Pacto, que representaba el trono mismo de Dios en la tierra. Y lo que pasó con el arca es una lección brutal. Demuestra que el poder divino no es un amuleto que se pueda controlar o manipular. Los filisteos lo aprendieron por las malas cuando su ídolo, Dagón, amaneció 2 veces hecho pedazos frente al arca. Y ojo, los propios israelitas también lo aprendieron de la forma más trágica, cuando miles murieron solo por mirar dentro de ella con irreverencia. La santidad simplemente exige respeto absoluto. Con la llegada de la monarquía, la dinámica cambia. Ahora todo se centra en una figura, el rey Saúl. Esta es la pregunta del millón para entender esta etapa de la historia de Israel. Y el reinado de Saúl, el primer rey, nos da una respuesta tan clara como trágica. La caída de Saúl no fue de un día para otro. Fue una espiral descendente. Todo empezó con un acto de impaciencia y presunción, al ofrecer un sacrificio que no le correspondía. Siguió con una envidia enfermiza hacia David, el nuevo elegido, y llegó al punto culminante, el silencio de Dios. Ya no había respuestas para él. Este silencio total lo empujó a su último y más desesperado acto. Y aquí es donde la historia toma un giro muy oscuro. Al ser rechazado por el cielo, el rey se vuelve hacia el inframundo en busca de respuestas. Busca consejo en el lugar más prohibido, con una adivina en Endor. Hay que entender la gravedad de esto. Saúl, al verse completamente desconectado de los canales legítimos para escuchar a Dios, toma la decisión consciente de cruzar una línea que sabía que era terminantemente prohibida. Y este es el punto clave, el centro de todo el engaño. El espíritu que apareció esa noche no era el profeta Samuel. Era una imitación,
una falsificación demoníaca creada por el poder de Satanás para un solo propósito: empujar a Saúl al abismo definitivo. El engaño es magistral por su sutileza. Satanás no tiene el poder de resucitar a los muertos, pero sus ángeles caídos sí pueden imitar perfectamente a las personas que conocieron en vida, y conocían muy bien a Samuel. El mensaje que dieron no buscaba que Saúl se arrepintiera, buscaba aniquilar su última pizca de esperanza y asegurarse de su destrucción. De hecho, el texto bíblico es explícito. La razón de su muerte y la pérdida de su reino no fue solo su desobediencia anterior, sino este acto final: haber consultado a una adivina buscando guía en las tinieblas en lugar de en Dios. Y todo esto nos deja con una pregunta final que resuena hasta hoy. La historia de Saúl, puesta en contraste con la de Gedeón, nos obliga a pensar: en un mundo donde lo sobrenatural es real y puede ser tanto divino como engañoso, ¿cómo distinguimos a un mensajero de Dios de una imitación perfecta? El discernimiento, como queda claro, no es solo una cuestión de fe, es una cuestión de supervivencia espiritual.